Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Marcos 4:30. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Sin parábola no les hablaba, pero a sus discípulos en particular declaraba todo. Entonces, esta parábola, ya estamos aquí en la parábola de la grano de mostaza. Ya hemos leído de la parábola del sembrador, Jesús y la interpretación, y también Jesús ha dado otras explicaciones que tienen que ver con la parábola del sembrador, ¿no? Pero ahora, ¿qué dice Jesús? También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Entonces, siempre, como decía, hay una tendencia en nosotros en pensar que todas las parábolas de Jesús son de todos son felices y contentos y los pajaritos y los árboles lindos y, y las parábolas reflejan lo que él mismo está diciendo, el reino de Dios, ¿ok? Ahora, si seguimos, no es un cuento de hadas, no es un cuento que todos son felices y contentos, es la realidad del reino de Dios. Ahora, en la parábola del sembrador, sabemos que hay cuatro tipos de tierra, cuatro tipos de tierra, y la semilla, que es la palabra, Jesús, y cuatro tipos de tierra. Solamente de esos cuatro, un tipo de tierra acepta, absorbe a Jesús, a su salvación. Solamente uno, los otros tres no. Entonces, no todas las parábolas del reino son todos felices y contentos y salvos, no, porque esa no, así no es, así no va a ser. Ya Jesús nos está dando la parábola con toda su explicación, entonces no todos están recibiendo, según eso, no todos están recibiendo la palabra de Jesús. Muchos escuchan, pero no todos reciben y absorben y mucho menos dan fruto, no solamente un cuarto. Entonces, ¿qué pasa en esta parábola de la mostaza, amigos? Esta parábola de la mostaza tiene un montón de interpretaciones. Tiene un montón de interpretaciones. Y voy a decir una cosa extraña, pero lamentablemente la mayoría de las interpretaciones no me parece que son. Ahora, yo me guío, hay unos estudios bíblicos que yo siempre escuchaba, hasta ahora escucho, pero son de hace tiempo, pero son muy buenos. Ahora, tampoco diciendo que este pastor estaba correcto en todo, pero sí me parece que estaba correcto en esto de es un estudio que se llama A través de la Biblia, que está en inglés, pero también está en español, en muchos idiomas. Y en la interpretación de esa parábola, sí estoy de acuerdo con lo que decía este pastor que se apellidaba Magui. Y no solamente eso, ¿no? Después uno dice, no, de repente está equivocado porque ese señor estaba equivocado. No estaba equivocado, sino que en otras cosas como que decía otras interpretaciones. Pero generalmente este estudio me parece muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿no? Pero cuando uno escucha interpretaciones que son muy diferentes, como que uno dice, sí, entonces será correcto, ¿no? Uno como que duda, ¿no? Como que solamente uno o dos de 20 dicen la interpretación que me parece que está bien y la mayoría no, la mayoría tiene una interpretación muy diferente. Entonces, uno como que empieza a dudar, ¿no? Uno dice, ¿quién estará correcto, verdad? Ahora, ya sabemos el mensaje de salvación, que Jesús es el Hijo de Dios, pero también queremos entender las cosas que dijo Jesús, ¿verdad? Este, pero yo la verdad que con seguridad, ahora, no me crean a mí, yo creo que cada uno tiene que hacer sus estudios y orar y estudiar la Biblia y orar y pedirle a Dios que ayude, pero a mi parecer estoy de acuerdo con lo de este señor de a través de la Biblia. Y para mí el grano de mostaza no es una cosa
voy a decirlo, ¿ok? Y voy a apoyarme en, gracias a Dios que hay 4 evangelios, y en Lucas está el contexto que me parece más adecuado, porque esta misma parábola está en Mateo y está en Lucas, y en Lucas está el contexto ideal, y me voy a apoyar ahí. Pero el grano de mostaza, amigos, no es el trigo. ¿Se acuerdan que decimos que el trigo, como que es la palabra, el trigo es la palabra, el pan, de ahí se hace el pan y de ahí como que se hace fruto? Es algo que sí tiene que ver con Jesús, con la salvación. Jesús mismo decía que Él es el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Entonces, la mostaza no es trigo, ¿no? La mostaza es un condimento, es algo que da sabor, pero no es trigo, no se hace pan de mostaza. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, aquí haremos semejante al reino de Dios. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. Y esa es otra cosa, amigos. Hay un tipo de mostaza que saben que es mala hierba. Es mala hierba. Entonces, nada que ver con el trigo, nada que ver con el agua, ¿no? Nada que ver con los símbolos que son de Jesús, la luz, el agua, el pan, nada que ver. Entonces, el grano de mostaza para mí es una cosa y para otros, no soy la única, yo he escuchado estudios, o sea, no, yo no lo descubrí en otras palabras, ¿no? Pero tras estudiar y orar, el grano de mostaza es una cosa, es como algo que puede ser algo bueno, pero no es como que la gente ha agarrado esta cosa y le ha dado más importancia a esta cosa que a Dios. Por ejemplo, en algunas iglesias o en algunas religiones, la forma de vestir le han dado más importancia a la forma de vestir que a Dios. O, por ejemplo, en unos lados, la alimentación, lo que uno come y lo que no come, le han dado tanta importancia a eso, más a eso, parece que adoraran a eso más que a Dios. ¿Entiendes? Como que la mostaza es algo que en sí no es malo, pero le han dado tanta importancia que adoran más a eso que a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es algo bueno, es algo, es como una doctrina que ha crecido, y esta doctrina se ha vuelto más importante que Dios. ¿Entienden? Entonces, en otras palabras, esta palabra no quiere decir, no es algo de, no está recalcando la salvación, sino más bien es como que una doctrina que se ha elevado de una manera que no es. Es algo que cualquier cosa que se ha elevado más arriba que la salvación, que el mensaje de salvación, ¿no? Y miren lo que dice acá, que es una semilla que es bien pequeña y que cuando crece, o sea, y aquí también es lo extraño, que la mostaza es un arbusto, pero este crecimiento es un crecimiento anormal, porque crece tanto que en lugar de ser arbusto, se hace un árbol y tiene alto y tiene ramas y las aves del cielo moran bajo su sombra. Y ya sabemos, amigos, según la parábola del sembrador, las aves significan el diablo, los demonios, no sé, los diablos. Entonces aquí también es una doctrina, amigos, que se hace tan importante. Para mí, el grano de mostaza equivale a una doctrina. Puede ser la importancia a los alimentos, la importancia al vestido, la importancia a cualquier cosa, la prosperidad, al dinero. Imagínense, la importancia al dinero. Entonces, eso se ha vuelto más importante que Jesús. Entonces ha crecido tanto esta doctrina, por decirle, la prosperidad crece, y los diablos los diablos están bajo la sombra de esta doctrina, que no debería haber crecido tanto, ¿no? Esa es la interpretación que yo apoyo, la he escuchado y yo también la apoyo, y voy a dar el porqué. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, y aquí en el Evangelio de Lucas está el contexto, gracias a Dios, que nos ha dado,
Dios nos ayuda a entender su palabra. Y ahora, ustedes dicen, ay, no es que mucha gente, como Jesús mismo más adelante compara, que dice, Jesús mismo dice que si uno tiene fe del tamaño de un grano de mostaza que no puede mover montañas, entonces la gente muchas veces tiende a comparar esta mostaza con un árbol bueno, de cosas buenas y que las aves son buenas. No, no es así, no me parece, y lo voy a demostrar ahora. Vamos a ir al Evangelio de Lucas 13, está en Lucas 13. No sé si el versículo 10 o 20, déjame ver, porque es un capítulo grande, no. Oh, sí, aquí está. Entonces vamos a leer acá, porque aquí está la misma parábola, pero con el contexto, para entenderlo mejor, porque es importante. ¿Por qué? Porque esta parábola está en Mateo, en Marcos, en Lucas, tiene que ver con el reino de Dios, también tiene que ver con el reino de los cielos, que sabemos que son dos cosas diferentes, pero es importante. Entonces vamos a leer acá. Ok, dice Jesús, ¿no? Jesús enseñaba en una sinagoga en sábado. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. Entonces lo que tenía esta mujer, amigos, perdón la interrupción, era así como escoliosis, su columna no se podía enderezar. Tenía como escoliosis, se piensa que es escoliosis. O algo parecido a escoliosis, no estoy exactamente, pero es algo que no se podía enderezar. La mujer caminaba y no se podía enderezar, o sea que paraba torcida, doblada, ¿no? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Jesús la vio, la llamó, y le dijo de frente, mujer, libre eres de tu enfermedad, y le puso las manos y la mujer se enderezó. O sea que Jesús la curó, ¿ok? Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, entonces estaban como en la sinagoga o cerca de la sinagoga, y era un sábado. Entonces dice, y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la congregación, 6 días hay en que conviene obrar, en estos, pues venid y sed curados, y no en días de sábado. Entonces ya sabemos lo que dijo el príncipe de la sinagoga, ¿no? Como diciendo, vengan los demás días para ser curados, pero no vengan el sábado, por favor, no. El sábado no vengan a ser curados. Entonces el Señor le respondió, Jesús le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, la mujer que estaba enferma, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, no conviene desatarla de esta ligadura en día de sábado. Entonces Jesús le está respondiendo duramente, pero Jesús tiene razón, la mujer estaba enferma 18 años, 18 años, y Jesús la curó en un día de sábado. ¿Y estaba mal hacer eso? ¿Estaba mal hacer algo bueno? ¿Entienden? Algo grave. Y algo grave. Y no era que Jesús estaba siempre ahí, Jesús iba a todos lados. Entonces, ¿quién sabe qué otra ocasión la iba a poder ver a esta mujer? ¿Verdad? Y diciendo estas cosas, entonces, este es el contexto. Que Jesús curó a una mujer, una enfermedad grave que tenía la mujer 18 años, la curó en un sábado. El príncipe de la sinagoga se enojó y les dijo, por favor, no vengan para ser curados los sábados, los demás días sí, pero los sábados no, y estaba enojado. Entonces, este es el contexto del día del sábado, ¿ok? Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué le compararé? Semejante es a un grano de mostaza que tomándolo el hombre lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Entonces, ese es el contexto. Que según lo que yo estoy interpretando, y entiendo que yo no tengo la verdad absoluta, yo entiendo eso, solamente Dios tiene la verdad absoluta, pero ¿qué está haciendo este hombre? Está poniendo al sábado por encima de las cosas de Dios. Entonces, es esto, un grano de mostaza no es el trigo, no es un alimento, no es el agua, está poniendo una cosa y la está elevando más que
a Dios mismo. Es como que adorar al día del sábado más que a Dios, una cosa así, ¿no? Ahora, está bien seguir el sábado, pero Jesús mismo le está explicando que hizo eso por lo que hizo, ya lo hemos leído, que la pobre mujer estaba 18 años con esta enfermedad y Él la libró fácilmente, porque para Dios no hay nada difícil, Jesús es Dios. Entonces, eso, justito después de que pasa esto, Jesús dice lo del grano de mostaza. Ahora, Jesús decía las parábolas en diferentes ocasiones, no, porque eso también está en Mateo bajo otro contexto, me parece. Pero las mismas parábolas, y a veces cambia ciertas cositas, y también tenemos que prestar atención a los detalles. Pero es la parábola de la mostaza, amigos, que está bajo este contexto. Entonces, para mí, la parábola de mostaza no es algo positivo, o es algo positivo solo, pero si cualquier cosa se eleva esta cosa más que a Dios, entonces está mal. Es una doctrina que está mala, ¿entienden? Puede ser, aquí lo que pasó fue lo del sábado, pero también puede ser, por ejemplo, hay lados donde se enfatiza mucho el vestido, le dan más importancia al vestido que a Dios. En otros lados le dan más importancia a la alimentación que Dios. En otros lados enfatizan el dinero, uno tiene que tener dinero más que a Dios. Entonces, ¿a quién estás adorando? ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás dando gloria a Dios? ¿Estás compartiendo el mensaje de salvación de Jesús? ¿O estás adorando a otra cosa? ¿No? Entonces, para mí, eso es lo del grano de mostaza. Bueno, seguimos. Y les dijo aquel día, aquí nos vamos a preparar para el siguiente capítulo, ¿ok? Vamos a prepararnos para el siguiente capítulo. Les dijo aquel día cuando fue tarde, cuando fue tarde, ¿en qué? Estamos casi al final. Ok, perdón. Dice, y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos al otro lado. Entonces se van a ir de un lado del Jordán, de un lado del mar de Galilea al otro lado del mar de Galilea. Entonces del lado occidental al lado oriental, ¿no? A la tierra de los Gadarenos, de Gad, de la tribu de Gad, que son los Gadarenos, ¿no? Del lado occidental al lado oriental. Entonces, enviando la multitud, le tomaron como estaba en el barco y había también con él otros barquitos. Entonces, Jesús está con los discípulos en un barquito y hay otra gente que está en otros barquitos, ya están yendo del lado occidental al lado oriental del mar de Galilea. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaban las olas en el barco de tal manera que ya se llenaba. Entonces está una tormenta, una tempestad, los vientos, ¿no? Una tempestad que las olas estaban entrando en los barquitos. Él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, esto es algo serio, pero da un poquito de risa, ¿no? Porque Jesús está durmiendo en la tormenta. Hay una tormenta, una tempestad, y Jesús está durmiendo porque está tan cansado, ¿no? Pero está tranquilo. Entonces, justo, mira, hay unos comentarios, ahora hay muchas cosas buenas de la Biblia, y hay unos, son como comentarios, son pequeños estudios, son pequeñitos, pero sí yo creo que tiene razón este señor, ese es otro señor, que justo Jesús está yendo a una tierra, está yendo a un lugar, amigos, para poder liberar a unos hombres que están poseídos, están endemoniados. Él está yendo para eso. Jesús está yendo a esa tierra de los Gadarenos, está cruzando el mar de Galilea para curar a estos hombres endemoniados. Y justo, coincidencia, hay una tempestad.
Y ya sabemos quién es el príncipe del aire, del aire, ¿no? El diablo, el Satanás es el príncipe no sé cómo se llama, príncipe del poder del aire, sí, en el aire, ¿no? Y justo está yendo ahí y hay una tempestad. Pero Jesús está tranquilo, durmiendo, y los demás están preocupados. ¿Y Jesús qué les dice? Les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Quiere decir, ¿por qué estáis así asustados? ¿Por qué estáis asustados? Como que, amigo, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos con Jesús no debemos estar asustados. Porque hay muchas cosas en este mundo, y no solamente en el mundo físico, también en el mundo ese, ¿no? Donde están estos seres feos, ¿no? Malos espíritus, que como que da miedo a veces, ¿no? Da como miedo, pero no debemos tener miedo si tenemos la salvación de Jesús, si tenemos la salvación de Jesús, si estamos, somos fieles a Jesús, lo amamos, nos alimentamos de su palabra, ¿no? Y le obedecemos, y cuando hacemos algo malo le pedimos perdón, y no solamente le pedimos perdón, sino le pedimos que nos ayude a no hacerlo otra vez. Entonces, no debemos tener temor, pero eso es lo que, ¿no? En este mundo como que se enseña a la gente a tener temor, a tener miedo. Una cosa es tener cuidado y otra cosa es tener temor, como que todo da miedo, como que todo... No, ¿qué dice Jesús acá? Dice, ¿por qué estáis así? Asustados, amedrentados, asustados, porque están atemorizados, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? Eso es lo que nos dice Jesús. Si nosotros estamos con Jesús, no debemos estar asustados, sino debemos ¿qué? Tener fe en Jesús. ¿Ok? ¿Cómo estás asustados? No tenéis fe. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Él le dijo al mar, calla, enmudece. Y al toque el viento cesó. ¿Entienden? Y los que están ahí dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No es el Hijo de Dios, es Dios. Dios hecho hombre, es el pan del cielo que bajó, es el pan que bajó del cielo para salvarnos, ¿entienden? Y que se hizo hombre. Él es Jesús, entonces él es Rey de reyes y Señor de señores. En Hechos y en Filipenses, ¿no? Que dice que Dios Padre le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, que todo ser en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodilla ante el nombre de Jesús. Bueno, nos quedamos ahí y ya seguimos mañana. Chao.